Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy vamos a tratar la vida de Salvador Allende, el presidente socialista chileno que fue derrocado por el general Pinochet luego de una gran operación mediática apoyada por el gran imperio yanqui. Quédate ahí que juntos vamos a recorrer la vida de Salvador Allende. Salvador Guillermo Allende nació en Santiago de Chile el 26 de junio de 1908. Su vida política partió a temprana edad. En 1926 ingresa a estudiar medicina en la Universidad de Chile, donde además de ser dirigente estudiantil, fue un opositor a la dictadura de Carlos Ibáñez. El año 1933 participa de la fundación del Partido Socialista de Chile, donde militó toda su vida. En 1939, a los 30 años, asume como ministro de Salud del presidente Pedro Aguirre Cerda y lo llaman el ministro de los pobres. Fue diputado y senador desde 1937 a 1973 y después senador entre 1966 y 1969. Se presentó a 4 elecciones presidenciales En 1952, en 1958, en 1964, ganando las mismas en 1970. Allende es conocido por ser el primer presidente marxista del mundo en acceder al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. El gobierno de Allende fue apoyado por Unidad Popular, un conglomerado de partidos de izquierda, y se destacó por el intento de establecer un Estado socialista usando medios legales del Poder Ejecutivo. En tiempos donde para algunos el camino para los cambios era la vía armada, Allende generó un camino pacífico y democrático, la vida chilena al socialismo en democracia, pluralismo y libertad, la revolución con sabor empanada y vino tinto. Impulsó reformas como la estatización de las áreas claves de la economía, una reforma agraria, el congelamiento de los precios, aumento de sueldos, nacionalización del cobre y por último, con la unificación de las cámaras de gobierno. En una medida aplaudida mundialmente, Allende apostó por fortalecer la infancia y decretó entregar diariamente a cada niño un medio litro de leche, sin importar su condición social. Con Allende, Chile pasó a tener relaciones internacionales con todos los países del mundo. Además, se profundizó la reforma agraria, permitiendo a Chile una correcta explotación de la tierra. El modelo de gobierno creado por Allende atravesó por una grave crisis económica y un fuerte y sistemático ataque a su imagen pública por parte de los medios de comunicación chilenos, apoyados por agencias de inteligencia y corporaciones estadounidenses para desestabilizarlo mientras las Fuerzas Armadas orquestaban un plan para quedarse con el gobierno, hasta que un golpe de Estado organizado por las 3 ramas de las Fuerzas Armadas acabó con su muerte el 11 de septiembre de 1973. Salvador Allende empeñó su palabra de que vetaría la Constitución, las leyes y la voluntad de la mayoría que lo había llevado a la moneda, y así lo hizo. Sin dar un paso atrás, pagó con su vida la lealtad del pueblo. Pará. ¿Vos me querés decir que Estados Unidos financió la caída de Salvador Allende en Chile? ¿Pero cuándo Estados Unidos en la historia hizo algo similar? Bueno, pero en la mayoría de esos países había terrorismo. Desde que Allende asume, es impresionante la velocidad vertiginosa con que empieza a prepararse el golpe. Casi podríamos decir el mismo día, porque ya se estaba preparando desde antes. Es decir, ¿qué vamos a hacer si gana este comunista? Y lo que van a hacer si gana ese comunista es preparar un golpe de Estado para tirarlo, porque no pueden tolerar que haya otro comunista en América Latina, y esta es una muy buena advertencia para los que creen que la revolución cubana era exportable. No era exportable. Estados Unidos no iba a tolerar otro Castro en América Latina. Entonces, en ese momento gobernaba un señor ampliamente detestable, que era Richard Nixon, junto a otro señor que era peor todavía, que era Henry Kissinger, que en mi opinión y en la de muchos es el más grande criminal de guerra
que anda suelto. Entonces, lo que se prepara ahí es una reunión inmediata entre Nixon, Kissinger y el diario El Mercurio, que es llamado el decano de la prensa chilena y que es el diario de los Edwards. Una cuestión clave, que es la cuestión del poder. Porque quien tiene o quienes tienen el poder son los que definen las reglas del juego en nuestras sociedades, en todas las sociedades. Por consiguiente, conocer de dónde surge y cómo se estructura el poder, quién tiene el poder y el poder de hacer que todos los demás tengamos que seguir ese poder, es quien define el marco en el que vivimos todos. Entonces, lo que finalmente he podido, yo creo, demostrar en ese libro es que el ámbito donde se construye el poder es sobre todo en la mente humana. Por eso digo que el poder se construye en el espacio de la comunicación. Estamos en medio de la Guerra Fría, no hay que olvidar esto. La Guerra Fría se dio entre dos grandes bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, pero Estados Unidos y la Unión Soviética se suponía que no se iban a agredir entre ellos por el poder atómico que cada uno tenía. Entonces, al no poderse agredir los dos grandes bloques de la Guerra Fría, las guerras calientes se daban en la periferia. Vietnam, por ejemplo, Vietnam, Argelia, eran todas guerras calientes de la Guerra Fría. Eran todas guerras visualizadas por Occidente como guerras contra el marxismo. La guerra contra el Frente de Liberación Nacional Argelino, los generales franceses lo dicen claramente. Nosotros no estamos peleando una guerra colonial aquí, estamos peleando una guerra contra el marxismo. Lo mismo que en Vietnam. Hay que frenar el marxismo. Que Vietnam del Norte no se apodere de Vietnam del Sur. Frenar el marxismo. Ahora bien, lo que ocurre también es que Allende para, Allende para el bloque norteamericano y para el poder chileno que está aliado a ese bloque, representándolo ahí, ¿no? En el lugar donde se da lo caliente de la Guerra Fría, Allende comienza a tomar una serie de medidas que indican un camino ya muy preocupante para las clases hegemónicas hacia el socialismo. La nacionalización del cobre es un hecho decisivo. Chile nunca había nacionalizado el cobre. El cobre pertenecía al libre mercado, pero no pertenecía al Estado propietario del cobre. Esa medida de estatización determina, a su vez, un muy metódico plan de desestabilización. Hay que desestabilizar al gobierno de Salvador Allende. Hay que tirarlo. Toda esta historia de Salvador Allende me hace pensar en ese lugar donde vive ese dictador que todos los medios hegemónicos dicen que hace morir a la gente de hambre, que no se encuentra nada que los pueda alimentar, ese tirano que vive rodeado de riquezas y que le hace pasar hambre a su población. Esta historia me hace acordar a eso. Por eso hay que tener memoria para que la historia no se vuelva a repetir, porque en ese mismo lugar, Estados Unidos también tiene sus intereses. El señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Tan lamentable incidente así
justificando. No lo ha dicho. Yo lo he justificado. No lo ha dicho. Usted no tiene derecho, señora, a venir a derecho, señora, aquí a decir la verdad, señor. Carajo, yo un sinvergüenza, yo un... Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como